Finalmente llegamos a mi método. Cabe recordar que todo método será valedero si los principios que lo sustentan lo son. A la vez, por la naturaleza de principios, pueden haber muchos métodos que sigan estos principios y por ende también serán válidos. Es decir, toma mi método como un simple ejemplo. Tú puedes formar tu propio método siguiendo los principios mencionados en los videos anteriores. A la vez no habrá un infinito número de métodos. Aplicando los principios, cada persona puede individualizar su método acorde a su contexto, acorde a su capacidad. Haciendo una metáfora con las guerras de las galaxias, todos los guerreros Jedi usan la fuerza, pero cada uno de ellos lo usa de una manera distinta. Es el mismo principio. Mi técnica es la siguiente, que la voy a proponer. El paso 1 y 2 son la motivación, sin el cual, como hemos explicado, le da una razón necesaria para que tu mente pueda guardar la información. Si estás dedicado a una carrera específica, como ingeniería, arte, medicina, etc., dudo que necesites mucha motivación. Igual es importante hacer explícita la razón. Entonces el paso primero es mira brevemente los capítulos, el capítulo que vas a estudiar, el título, los subtítulos y si existe un resumen, revisa el resumen. La idea es tener la idea de qué se va a aprender y por qué. El paso segundo es crear una aseveración objetiva y los objetivos finales, pero tienen que ser bien explícitos y claros. Sería algo así como este conocimiento, aun cuando tiene un precio en tiempo, esfuerzo y energía, me va a hacer mejor porque, etcétera, etcétera. Y mis objetivos durante este estudio es aprender y entender los principios de, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay que hacerlos explícitos. El paso 3 es una primera lectura activa, es una lectura integrativa. ¿Qué significa esto? Que mientras uno va leyendo, va obteniendo los conceptos básicos con definiciones claras y si no las encuentras, tú tienes que crear tus definiciones que sean claras si es necesario. Obtienes los principios fundamentales y lo pones en una hoja aparte o lo pones en tu computadora en una área aparte. A veces libros enteros consisten en un principio y a veces una página de un texto de ciencia contiene 20 abstracciones fundamentales. Déjame ser más claro. No es un resumen, es la obtención de generalidades que ya la hemos explicado. El paso cuarto es cierras el libro y reformula de memoria los principios fundamentales. Repite este proceso hasta que puedas reformular todos los principios de memoria de los que tienes en tu hoja. El paso 5 es que tú haces una segunda lectura activa. Tú relees el texto, revisa que los principios aprendidos son correctos, mira los concretos, es decir, los ejemplos que prueban que este principio o definición que has dado es verdadera o no. Imagina las aplicaciones, es decir, mira en tu mente otros concretos que están bajo este principio, pero que no han sido mencionados en el texto, si este es el caso. Cada vez que revises en tu mente un principio, tiene que ir acompañado de imágenes, tienes que usar tu imaginación. Tiene que ser a colores, con sonidos, ya sea usas tu voz interna o externa, explicando el principio, y que puedan ser sentidos, es decir, tú ves la imagen que inclusive la puedes sentir, y ya sea esta imagen una creación abstracta o que sean los concretos reales que se encuentran bajo este principio de definición. El punto es que la imagen tiene que ser
clara, definida, que puedas verla, colores, sentirla, tocarla en tu mente. El paso 6 es que tú reformulas de memoria los principios y las definiciones con toda esta riqueza imaginativa y explicada. Tú repites este proceso hasta que puedas reformular todos los principios de memoria, pero con todas estas imágenes. El paso último, el séptimo, es un sistema de feedback. Es decir, te preguntas, ¿logré mis objetivos? ¿Pude reformular las ideas básicas de memoria? Si la respuesta es sí, es el fin. Si la respuesta es no, repites el paso quinto y sexto, es decir, relees el texto con todas las imágenes. La ventaja de tener los principios fundamentales en una hoja aparte o en tu computadora es que puedes y debes repetirlos el día después, la semana después, un mes después, cada mes y cuando sea necesario para convertir esa memoria de plazo intermedio a una de largo plazo. Recuerda que para producir una memoria a largo plazo tienes que crear caminos neuronales, pero tienen que ser cambios estructurales, físicos, para que pueda ser una memoria a largo plazo. Los principios con los cuales se basa este método ya los expliqué y han sido presentados en videos anteriores, por donde sugiero que los veas, para que se tenga la idea de por qué cada uno de estos pasos son necesarios. En un futuro incluiré unos trucos para memorizar, pero por ahora el punto es entender, es decir, el conectar ideas abstractas con concretos. Pongamos un ejemplo de cuándo es necesario cambiar una definición que encontraste en un libro y por qué. Esto es literalmente traducido del inglés al español por mí, de un prominente libro de medicina interna, 18ª edición, capítulo 234, insuficiencia cardíaca. Es Harrison, principio de medicina interna, y dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que ocurre en pacientes quien por anormalidades heredadas o adquiridas de la estructura cardíaca y de función desarrolla una constelación de síntomas clínicos como disnea, fatiga y signos como edema que llevan a frecuentes hospitalizaciones, mala calidad de vida y disminución de expectativa de vida. ¿Es esto una buena definición? ¿Acaso puedes ver en tu mente todos los concretos que subsume? ¿Presenta una clara idea de la fundamentalidad del problema? La respuesta es no. Como regla general, una definición tiene que mostrarte qué concreto subsume un concepto y cuáles no. Es decir, tiene que darle los límites. Si un libro en particular no te da esto, tienes que comenzar a investigar. La pregunta que sigue es por qué es importante tener una clara, delimitada definición en medicina en cualquier área productiva de la vida. Es porque te va a decir qué concretos en el pasado, en el presente y en el futuro están incluidos aun cuando no hayas memorizado cada uno de ellos en particular. Una mejor definición sería algo así: insuficiencia cardíaca es un síndrome cardíaco, este es el genus, que dice que es un problema con el órgano del corazón y su función, que por anormalidades heredadas o adquiridas, fundamentalmente presenta una incapacidad de bombear a una producción que satisfaga los requerimientos metabólicos o que lo haga con una anormalmente elevada presión o volumen diastólico. Esta es la diferencia, lo que diferencia los concretos que se encuentran dentro de este rango, de esta definición, de otros concretos. Es decir, en esta definición vemos que fallo es un término relativo a la función del corazón de bombear y a las necesidades metabólicas de las células del cuerpo. O el corazón falla o las necesidades aumentan.
Y si lo logra satisfacer estas demandas, lo hace pagando un precio que es una elevada presión o volumen diastólico. Y al mismo tiempo que eres capaz de decir verbalmente o con tu voz interna esta definición, te tienes que imaginar una serie de concretos, como por ejemplo, te imaginas un infarto de miocardio que al tener áreas muertas no puede bombear lo suficientemente fuerte el corazón, o anormalidades de las válvulas cardíacas como regurgitación y estenosis que impide el bombear la suficiente sangre, o cardiomiopatías restrictivas e hipertróficas, el mismo problema, y estados con alta demanda como la tirotoxicosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común todos estos concretos? La diferencia que antes mencionamos en la definición.